pesar de nuestra visita a la Pingüinera, encontramos que un barco argentino ha llegado a la isla y también ha anclado en la bahía. Es el Puerto Deseado, un buque de investigación que trae provisiones y equipos para los habitantes de la base Decepción. Argentina es uno de los países que reclama la isla como parte de su territorio nacional. Ellos la llaman Territorio Antártico Argentino, y sus bases despliegan la bandera celeste y blanca en señal de dominio sobre esta isla volcánica. En los mapas y cartas de navegación que publican los argentinos, señalan claramente que Decepción es de su propiedad. Y bueno, eso no tendría nada de especial si no fuera porque Chile e Inglaterra también reclaman la isla para ellos. ¿Qué ocurre cuando varios países reivindican una misma porción de tierra? Normalmente eso significa un conflicto o una larga negociación diplomática. Pero en la Antártida las cosas no funcionan como en el resto del mundo. Aquí, las naciones han aprendido a comportarse de manera diferente, logrando acuerdos tan sencillos y novedosos que son un verdadero modelo para el mundo. La Antártida se fue descubriendo poco a poco en el curso de sucesivas expediciones enviadas por diferentes países que abrieron las rutas al conocimiento de este continente. En el año 1773, el capitán James Cook fue enviado por Inglaterra para que investigara esa tierra desconocida y tomara contacto con los habitantes de la misma. Cook viajó al mando de 2 barcos, pero no logró avistar el continente antártico. Los inmensos témpanos se lo impidieron, así que regresó a Inglaterra, no sin antes escribir en su diario: el riesgo que uno corre al explorar una costa de estos desconocidos y glaciares mares es tan inmenso que me atrevo a decir que ningún hombre se aventurará nunca más lejos de lo que he hecho yo, y que las regiones que pudieran existir al sur jamás serán exploradas. A pesar de esta concluyente profecía de Cook, en los años siguientes otros marinos zarparon hacia el sur, siempre con el objetivo de llegar a la Antártida. Aquí vemos las rutas que siguieron Tadeusz Bellinghausen, en nombre de Rusia, Nathaniel Palmer, de los Estados Unidos, James Weddell y James Ross, de Inglaterra, y Dumont d'Urville, de Francia, todos en el siglo pasado. El esfuerzo de estos y muchos otros navegantes y exploradores hizo posible la conquista de la Antártida. Sus nombres se recuerdan hasta hoy en los mares, penínsulas, islas y bahías por donde pasaron, delineando poco a poco el contorno del misterioso continente. Pero hay 2 hombres más, cuyos nombres quedarían eternamente grabados sobre los hielos de la Antártida y en la historia de las heroicas exploraciones. Ellos son el inglés Robert Scott y el noruego Roald Amundsen, quienes se empeñaron en ganar una carrera que mantuvo en suspenso al mundo entero durante 4 meses. Hacia el año 1911, cuando las costas de Antártica ya habían sido exploradas, solo faltaba conocer cuál sería el primer país en hacer llegar una expedición hasta el mítico Polo Sur, el único sitio sobre el planeta donde el hombre aún no había posado sus pies. Scott y Amundsen, 2 curtidos exploradores de aquel entonces, aceptaron el desafío y cada uno preparó a su manera la gran expedición que los llevaría al centro del corazón de la Antártida. Amundsen buscó perros y trineos y entrenó a su equipo en el Ártico, donde aprendió muchas técnicas de supervivencia de los esquimales. Robert Scott, que no creía mucho en los perros, decidió conseguir caballos siberianos para llevar el peso del equipo y mandó construir trineos que serían tirados por sus propios hombres, con la secreta esperanza de que así avanzarían más rápido.
Las dos expediciones partieron con apenas días de diferencia desde la plataforma de hielos de Ross y comenzaron su lento y penoso avance por la llanura antártica, tratando de recorrer los 1.287 kilómetros que los separaban de su objetivo. El grupo de Amundsen llevaba 4 trineos y 52 perros, a los que se iban comiendo uno por uno, conservando solo a los más fuertes para la ruta de regreso. Mientras tanto, Scott y sus hombres sufrían jalando los trineos con todo el equipo. Los caballos se les habían muerto a los pocos días de camino, así que decidieron dejar escondidas partes de las provisiones para recogerlas al regreso. Al final triunfó la experiencia. Amundsen llegó primero al Polo Sur el 14 de diciembre de 1911. Plantó la bandera noruega en señal de triunfo e inició el regreso de inmediato. Scott llegó el 18 de enero cansado y hambriento, solo para encontrar la tienda de campaña de Amundsen y la bandera que le decía que había perdido la carrera. De allí en adelante, la competencia se convirtió en tragedia, pues al tratar de regresar, el clima se puso en contra de los exploradores y Scott no pudo encontrar las provisiones que habían dejado en el camino. Así, tuvieron que resignarse a caminar quemados por el frío y hambrientos hasta que ya no les quedaron más fuerzas. En los primeros días de marzo de 1911, Scott y los 3 hombres sobrevivientes de su equipo se abrazaron para esperar la muerte. Presintiendo el final, el valiente inglés escribió en su diario de viaje: "Toda esperanza debe ser abandonada. Esperaremos hasta el final. La muerte no puede estar lejos. Es espantoso. Ya no puedo escribir más". 7 meses después, los encontraron muertos y todavía abrazados, acaso en un último e inútil intento de conseguir un poco de calor. Después de esa trágica carrera, ya no volvieron a haber competencias en Antártica, pero algunos países comenzaron a reclamar los territorios que habían sido pisados por sus exploradores. Para el año 1930, el mapa de Antártica estaba totalmente lotizado por los reclamos territoriales. Inglaterra proclamaba esta porción del continente como suya. Chile exigía esta otra, sobreponiéndose al reclamo inglés. Argentina marcaba casi la misma en sus mapas. Noruega pedía esta zona. Australia reclamaba 2 porciones. Francia una pequeña franja. Y Nueva Zelanda reivindicaba esta parte. El reparto de la Antártica era inminente. En el año 1948, el gobierno de los Estados Unidos de América propuso la internacionalización de la Antártica para convertirla en un continente destinado a la ciencia. Pero Chile se opuso y en cambio planteó un statu quo, es decir, dejar las cosas como estaban, para evitar conflictos de soberanía entre los países que aspiraban a territorios. Finalmente, cuando se firmó el Tratado Antártico en diciembre de 1959, las naciones acordaron congelar todos los reclamos y declararon a la Antártica como un continente reservado solo para la ciencia, donde están absolutamente prohibidas las actividades militares, las pruebas atómicas y los vertidos de residuos radioactivos. El tratado tenía inicialmente una vigencia de 30 años, pero se ha ido renovando indefinidamente hasta la fecha. Actualmente, hay 27 países encargados de respetarlo y hacerlo cumplir. El Perú es uno de ellos. Por ahora, el destino del continente blanco está en manos del Tratado Antártico, pero será el futuro quien ratifique esta sabia decisión de las naciones.